Bueno chicos, la clase de esta tarde, bueno, les voy a explicar cómo se va a hacer el código correspondiente, ¿verdad? Eh, y lo vamos a ir viendo enseguida para ver qué es lo que hay que hacer. Y lo voy a abrir desde acá. Para ver qué es lo que hay que hacer y cómo afrontar el problema. Eh, bueno, vamos a abrir esto. La idea, como les decía, de este código es hacer la base de datos, modelar la base de datos eh, de Star Wars. ¿Se acuerdan? Estamos trabajando en React, el último proyecto, con una API donde sacábamos información de Star Wars, de planetas, personajes, etcétera. La idea ahora es que ustedes primero la modelen, ¿verdad? Piensen qué campos, qué tablas debiese tener esto para luego llevarla y poder implementarla, y a futuro, en vez de ustedes estar utilizando la API, pudiesen usar su propio backend. Si me dan un segundito, bueno, aquí les voy a leer las instrucciones, no se asusten porque probablemente no van a entender mucho al comienzo, pero más o menos para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a tener que ir haciendo. Bueno, vamos a crear, como les decía, las relaciones entre las tablas que va a tener nuestra base de datos de Star Wars, ¿verdad? Y para eso hay un boilerplate que se preparó en la academia que utiliza, bueno, TypeORM. No sé si Pablo les habrá comentado algo en la mañana de TypeORM o nada. Dijo que lo íbamos a ver de tarde, Ya, si no me equivoco. ya, no, perfecto. Bueno, básicamente las instrucciones van a ser, como les digo, crear esta base de datos donde, mira, dice, por ejemplo, algunos como requisitos que van a ser necesarios. Tu proyecto debe tener una tabla de usuarios que represente los usuarios del blog. En este caso, ustedes van a tener que modelar, como les digo, una tabla de usuarios. Ustedes van a ir ingresando o se van a ir registrando quiénes son las personas que están registrados en este blog de Star Wars, ¿verdad? Um, bueno, van a tener la habilidad de hacer un login y también de guardar sus planetas favoritos y sus personajes favoritos. La base de datos también debiese tener, bueno, aquí dice almacenar los favoritos para ese usuario, ¿verdad? También tiene la habilidad para guardar caracteres, personajes y planetas. Entonces dice, ¿cuáles son ustedes las tablas que piensan que pudiese tener este ejercicio? ¿Qué propiedades debiesen ir dentro de usuario o dentro de carácter o de favoritos? Entonces, ¿qué relación entre las tablas debiesen haber? Bueno, hay varias preguntas que quizás en un comienzo nos resultan un poco complejas porque es difícil pensar en una base de datos sin tener antes una especie de esquema, ¿verdad? Entonces, para eso existen herramientas que nos facilitan este diseño de nuestra base de datos. De modo que nosotros podemos, de alguna manera, ver de manera gráfica cómo va a estar creada nuestra base de datos y las relaciones y los campos que tengan cada una de las tablas. En este caso, aquí hay un ejemplo. No sé, usuarios, media, post, comments, y etcétera. Cada una de estas va a ser una tabla y cada una de estas propiedades, bueno, van a ser en este caso, por ejemplo, el username, el first name, el last name, el email. Y también nos dice cómo va a ser un string, puede ser un int, un booleano, etcétera. Esos datos, ¿quién los va a definir? Ustedes, ¿verdad? Ustedes son quien está creando la base de datos, por lo tanto, um, ustedes van a definir cómo quieren que se comporte. Obviamente, hay ciertas cosas lógicas de alguna manera que ustedes van a tener que ir siguiendo de algunas maneras como estructuras básicas, pero la base de datos va a estar estructurada de manera que haga lo que ustedes quieren que hagan, ¿verdad? O que almacenen la información que ustedes quieren que almacenen. Ahora, importante, la base de datos es como decir la piedra angular de cualquier backend. ¿Qué quiero decir con eso? Que un buen diseño de una base de datos, ¿verdad? De los modelos y sus relaciones,
Sobre eso se va a construir todo el backend. Es decir, las rutas, la lógica que consulta esa ruta, etcétera. Por lo tanto, si ustedes no le dan la importancia necesaria a este diseño, bueno, puede que les quede un backend que no esté muy bien construido y que les pueda dar problemas más adelante. Por lo tanto, como consejo, esto tiene que quedar bien diseñado. Va a ser, como les digo, la base de todo lo que ustedes van a armar. Sobre esto se va a armar todo. Y por eso es importante que entiendan más o menos cuáles son los fundamentos de esto. Hasta aquí, ¿tienen alguna consulta? ¿Mm? Bueno, hay una herramienta que se las voy a mostrar acá. Les voy a mandar el link luego, que la vamos a abrir. Esta herramienta nos permite, como ustedes vieron, ir diseñando nuestra base de datos. Bueno, tiene documentación por si la quieren ir leyendo, cómo ir haciendo una base de datos, las tablas, las relaciones, etcétera. Básicamente yo aquí, por ejemplo, puedo crear una tabla que le voy a llamar user. Aquí le tengo que poner un símbolo menos y aquí los campos que yo quiero que la tabla user tenga. Por ejemplo, ¿qué nombres podría o qué propiedades podría tener la tabla user? ¿Quién me da un ejemplo de qué propiedades puede ser? ¿Perdón? Sí, podría tener un ID. Un ID. Pablo les explicó el tema de las keys primarias. ¿Sí? Bueno, key primaria. Sí, estoy grabando. Sí, sí. Key primaria, en el fondo, es una llave o un campo dentro de nuestra tabla que nos permite identificar cada uno de los registros. Entonces, la idea de una key primaria, es que sea única. Por lo tanto, en este caso, nosotros podemos definir, por ejemplo, una key primaria y para eso simplemente le ponemos pk de primary key. Y aquí le podemos definir qué tipo de primary key queramos que sea, o sea, un int, por ejemplo, en este caso. ¿Qué otro campo podría tener? El usuario. Generalmente cuando... ¿Perdón? Sí, name. ¿Y sería de qué tipo el campo? Int, string, booleano. String. Exacto. Podríamos tener name, last name, que también podría ser un string. Podríamos tener age, que podría ser un int. Entonces, de esa manera, ustedes pueden, como les digo, ir generando un diagrama. Ahora, no voy a seguir todavía con esto porque quiero hacerles un ejemplo que es un poquito más práctico. Pero, ahora, cuando ustedes ya tienen un poco más de experiencia, simplemente pueden venir directamente acá y empezar a diagramar su base de datos. Pero cuando estén comenzando, como consejo, les recomiendo que esto lo puedan hacer en una hoja de Excel. ¿Por qué? Porque esto es un poco más abstracto, es decir, ya voy a tener un ID, voy a tener un name, voy a tener un last name, pero cuando yo lo veo con un ejemplo, cuando sobre todo les digo, están comenzando, se les hace muchísimo más fácil. Entonces vamos a llevar esto a una hoja de Excel, ¿verdad? Bueno, ahí tenía un ejemplo, un segundo. Ya. Entonces, el ejemplo que quiero hacer es de una familia. Es decir, cómo se podría relacionar o cómo podríamos guardar información de, no sé, una mujer o una esposa con su esposo y qué hijos va a tener, etcétera, etcétera. Entonces, para eso podríamos comenzar definiendo una tabla mujer. La vamos a llamar mujer. Mujer. Y esta tabla mujer, aquí yo voy a poner, bueno, para quien haya trabajado con Excel, más o menos
va a entender la estructura y se le va a hacer sumamente familiar todo esto. Entonces, la idea es, mira, la vamos a diseñar aquí primero. Vamos a decir mujer, una tabla mujer. Va a tener un ID, que va a ser un primary key, un int. Y yo, recuerden, esto lo definen ustedes. Le vamos a poner un nombre, que va a ser un string. Un apellido, que va a ser un string. Y una edad, podría ser que va a ser un integer, un número. Perfecto. Entonces, nos vamos a nuestra hoja y, a diferencia de como lo tenemos escrito acá, que aquí están hacia abajo, ¿verdad? Nosotros ahora lo vamos a poner de manera horizontal, los campos. Entonces, ID, nombre, apellido y edad. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Bueno, ya vamos a ver, un segundito. Le vamos a dar un poco de color a esto para que quede más fácil de entender. Le vamos a dar aquí negrita. Y esto, aquí le vamos a dar, ya. ¿Por qué lo hice así? Porque la idea ahora es yo poder ir agregando, en este caso, mujeres, ¿verdad? Entonces vamos a crear algunos ejemplos. Marta Soto tiene 40 años. Vamos a poner con otro nombre, Sara. Uy, Pérez. Sara Pérez tiene 20. Y María. María. Uy, estoy Smith. María Smith tiene 24. Y a la última vamos a poner a Paulina Caro. No sé, tiene 35 años. Entonces, como les había dicho, de esta manera ustedes pueden ir viendo gráficamente los datos que están ingresando, ¿verdad? Es un poquito más entendible. Y aquí simplemente, como les habíamos dicho, ¿qué es lo que era el ID? Dentro de nuestro esquema. ¿Qué es lo que era? Un primary key, exacto. Por lo tanto, este primary key tiene que ser distinto para cada una. 1, 2, 3, 4. Y esto lo vamos a ordenar. Ahí. Y esto va a ir acá. Perfecto. Tenemos nuestra tabla de mujer, donde nosotros podemos ir, si queremos, agregando más y más mujeres, ¿verdad? Donde vamos a ir almacenando sus nombres, sus apellidos y sus edades. Hasta ahí no hay ningún mayor problema, ¿verdad? Ahora, supongamos que esta mujer tiene, por ejemplo, un esposo, o un esposo. Le hago la pregunta, ¿cuántas esposos podría tener cada mujer? Suponiendo que estamos en nuestra cultura, como en nuestros países donde la ley, ¿cuántos permite? Porque, exacto. Es que por eso les digo, va a depender, porque si estamos, no sé, diseñando una tabla de hombres y que tenga esposas y estamos diseñándolo para el Medio Oriente, probablemente van a poder tener un array de esposas. Pero en este caso, eh, para nuestro diseño, ¿verdad? Va a ser una mujer, un esposo y un esposo. ¿Cuántas esposas podría tener? No, no, pero en este caso va a ser uno a uno, ¿verdad? Entonces,
Le tendríamos que poner nombre, por ejemplo. Les voy a dar esto, mira, no se asusten si es que alguien conoce de base de datos, lo vamos a ir haciendo para ir después mejorando el diseño. Nombre esposo, apellido, y le vamos a guardar también la edad. Entonces le vamos a poner Pedro, uy, Guzmán, 74, Peter Pan, que va a tener 23, uy, estoy como un poco, Juan Castillo, va a tener 20 y, o sea, supongamos que Paulina Caro no va a estar casada, ¿ya? Por lo tanto, se lo vamos a dejar vacío. Ahora vamos a copiar un poquito el formato y perfecto. Hasta ahí se entiende lo que estábamos haciendo. Es decir, estamos creando una tabla de mujer que está almacenando el nombre, el apellido de la mujer, la edad de la mujer, pero además información relativa a su esposo, ¿cierto? En este caso, como este está vacío, bueno, asumimos entonces que ella no tiene un esposo, ¿verdad? Ahora, como les decía, esta es el, eh, el diseño de una base de datos que de alguna manera puede tener, no está optimizada. Vamos a seguir agregando información a esto para que vayamos viendo cuáles van a ser los problemas que vamos a ir teniendo. Entonces, supongamos ahora que queremos agregar hijos, ¿verdad? Hijos de la mujer. Entonces, aquí como vimos, una mujer podía tener un esposo y un esposo podía tener una mujer. Ahora, hijos. ¿Cuántos hijos podría tener una mujer? Cero o muchos, ¿cierto? Y ahora, uh-huh. Es que íbamos... no, no, pero en teoría no habría un tope. Cuando digo muchos, podrían ser 1000, 1 millón. Pero claro, habría un tope biológico, pero en términos de datos no habría un tope, ¿verdad? Claro, exacto. Uno a many o a infinito o a etcétera, pero muchos. Entonces, imagínense que, bueno, Marta va a tener un hijo. Entonces le vamos a poner el nombre del hijo. Nombre, hijo. Y para él también vamos a almacenar, bueno, obviamente el apellido, apellido hijo y edad hijo. Y aquí le vamos a poner, a ver, Pedrito Guzmán, y va a tener unos 20 años. Y aquí Sara, bueno, Sara no va a tener porque todavía es joven, pero podría ser. Y supongamos que Paulina, que no tiene esposo, pero ella podría tener un hijo, ¿no? Entonces le vamos a poner Paulinita Caro. Y va a tener, no sé, 10. Ahora, como les dije, por ejemplo, Paulina también podría tener otra hija. O otro hijo, ¿o no? Ya me voy a agregar esto aquí. Un segundo. Ya. Entonces, como les digo, aquí al menos estamos almacenando un hijo para una determinada mujer, persona, ¿verdad?
¿Qué pasa si Paulina tiene además otro hijo? Bueno, puede ser, puede ser. Entonces tendríamos que agregar otras columnas más, ¿verdad? Algo así como esto. Nombre hijo 2, apellido hijo 2, edad hijo 2. Tendrías que seguir agregando columnas, ¿no? Y aquí le vamos a poner Martín. Martín Caro. Y va a tener 12. Va a tener 12. Ahora, como les decía, Paulina puede tener varios hijos. En este caso tiene 2. Tiene estos, o sea, Martín Caro y Paulinita Caro. O puede tener simplemente uno, o puede ser que no tenga hijos. Ahora, ¿se dan cuenta del problema que estamos generando en este esquema? Exacto, supongamos que alguna mujer pudiese tener, no sé, 20 hijos. ¿Qué pasaría? Empezaríamos a agregar una cantidad de columnas muy, muy grande, ¿verdad? Y además, como dice, también habrían datos que están vacíos. Y eso es un problema de diseño de las bases de datos. Existe algo que se llama normalización de bases de datos. Igual es algo que es un poco complejo. Igual les voy a dejar el link para que puedan leerlo y estudiarlo. Pero básicamente la normalización de bases de datos lo que busca es resolver en mayor medida toda esta deficiencia en el diseño, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos empezar por hacer? Por ejemplo, hay algo que podríamos hacer que es separar, por ejemplo, el esposo de la tabla mujer. O, de hecho, antes voy a hacer otra mejora. Mira, la primera mejora va a ser esta. Vamos a repetir nuestros datos, pero en vez de ir agregando acá, ¿verdad?, más columnas, lo que podría hacer es como repetir el registro de Paulina. No es lo óptimo, pero mira, voy a repetir y voy aquí cortar esto, lo voy a poner acá. Eso me permite eliminar esto. Voy a borrar esto en un segundito. Elimino esto y copio el estilo de acá arriba. Y es un poco magnético con los estilos, así que me voy a tener que perdonar. Miren, ahí de alguna manera se pudo eliminar esas columnas, ¿verdad? Y si Paulina siguiese teniendo más hijos, bueno, los podríamos ir agregando acá. Y ya no es necesario ir agregando más columnas. Ahora el problema es que Paulina está repetida en 2 registros distintos, ¿verdad? Siendo que es la misma persona. Entonces eso también nos está generando una duplicidad aquí de Paulina. Antes no la teníamos, no teníamos esta duplicidad, ¿verdad? Pero teníamos más columnas. Ahora no tenemos las columnas, pero tenemos duplicidad de registros. Y ese también es un problema que tenemos que, de alguna manera, resolver. Entonces, como les dije, podríamos partir por separar al esposo de la mujer. Y esto en el fondo, si bien existe como mucha teoría sobre cómo hacerlo, al final es un poco de lógica también, ¿verdad? Es decir, mira, quizás si esto es un esposo, no tiene que ver mucho con la mujer en sí. Entonces quizás esto lo podría sacar de acá. Entonces hagamos eso, mira. Voy a ir dejando los pasos acá para que les quede más claro.
Vamos a sacar de acá a el esposo. Por lo tanto, vamos a copiar todo nuevamente. Y aquí vamos a crear una nueva tabla. Una nueva tabla que va a tener esto. No, desde acá. Desde aquí. La vamos a pegar acá. Y a esta tabla le vamos a llamar esposo. Vamos a copiar el estilo. Vamos a copiar el estilo. Y esposo. Hacer esta tabla de aquí. Ahora, ya, sacamos esposo. Bueno, todavía no lo hemos sacado de acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que darle un ID al esposo, ¿no? Tenemos que darle un ID. Por lo tanto, ¿por qué? Porque tiene que ser único. Entonces le voy a agregar un ID aquí. Y aquí simplemente 1, 2, 3. Ahora, este ID se puede repetir, no hay problema. ¿Por qué? Porque este ID que tenemos acá es de la tabla mujer. Y ahora estamos teniendo el ID de esposo, por lo tanto es independiente, no hay problema en eso. No se asusten. Perfecto. Ahora estos campos, o sea, estas columnas las podremos renombrar. Ahora se va a llamar simplemente nombre, apellido y edad. Ahora, ya que sacamos a esposo, nos permite de alguna manera simplificar esta tabla. ¿Por qué? Porque yo ya puedo eliminar esto de acá. Pero antes de eliminarlo, tengo que hacer la relación, ¿verdad? Porque aquí no hay una relación. Es decir, si yo borro el esposo de acá, después no me tengo manera de saber cuál era el esposo de determinada mujer, ¿o no? Por lo tanto, para eso es cuando se utiliza la llave foránea. Entonces, si me da un segundito, vamos a crear una llave foránea en este caso, que le vamos a llamar mujer ID. Mujer ID. Y esa clave foránea, es decir, va a hacer referencia al ID de la mujer. Es decir, aquí dijimos que Marta tiene el ID 1 y va a estar casada con Pedro. Por lo tanto, aquí en el ID 1 de Pedro vamos a decir quién es la mujer que está casada con él, es decir, 1. Ahora, Peter, ¿con quién está casado? Con 2, con Sara. Por lo tanto, 2. Juan está casado con María, el 3. Entonces ahí yo ya hice una relación, ¿verdad? Y eso me permite de alguna manera poder eliminar esto. Eliminar eso y esto me lo llevo para acá. Un momentito. Esto lo voy a llevar un poco más para allá para que quede más fácil de leer. Pongo aquí, lo pego acá. Un segundo. Y esto va a quedar aquí. Acá. Entonces, ahí ya tenemos dos tablas, ¿verdad? Sacamos la información del esposo, la hicimos en una tabla aparte y además dejamos la relación, ¿verdad? Nos simplificó la tabla mujer, nos creó la tabla esposo, pero mantuvimos la relación. O sea, si yo vengo acá y leo esto, digo, mira, Pedro, ¿con quién está casado? Con mujer 1, es decir, con Marta. Peter, con 2, con Sara. Juan, con 3, con María, ¿verdad? ¿Hasta ahí eso se va entendiendo? ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces, como les digo, les repito, esta relación es de 1 a 1 en este ejemplo. Es decir, una mujer tiene un esposo.
Entonces podríamos pasar esto y empezar a graficarlo acá. Mira, teníamos a mujer con nombre, apellido y edad. Todavía no voy a agregar a hijos para no hacerlo más complejo, pero vamos a hacer la relación con la tabla esposo. Entonces, la tabla esposo la vamos a crear y va a tener un ID que va a ser un primary key de tipo entero. Vamos a tener un nombre que va a ser, bueno, lo voy a copiar de acá arriba, que va a ser los mismos campos en realidad. Tenemos los campos, pero ahora en el diagrama de alguna manera necesitamos conectar la relación, ¿no? Es decir, aquí son dos tablas que están independientes. ¿Qué nos estaría faltando acá en esposo que nosotros habíamos agregado? Que nos mandaba la relación. Exacto. Que en este caso le pusimos mujer ID. Por lo tanto, vamos a agregarla acá. Mujer ID va a ser, en este caso se hace con FK de foreign key, o sea, clave foránea. Y mira, aquí tienen ustedes los documentos o las instrucciones para ver el tema de las relaciones y cómo se podrían hacer. Entonces simplemente nos dice, mira, de esta manera se hace se grafican las relaciones. Esto se llama cardinalidad, es decir, uno a uno, uno a muchos, uno a cero a tanto, etc. En este caso estamos haciendo un uno a uno, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a hacer, bueno, tenemos que hacer, va a ser un foreign key de tipo interno y va a ser, ¿con qué tabla? Con la tabla mujer.id. Y si me equivoco ahora, creo que era al revés. ¿Sí, sí? Una foránea en mujer de esposo. Sí, pero no es necesario. No es necesario porque esta tabla ya está guardando la relación. O sea, podrías hacerlo, sería un poco como repetirte. eh, pero sí se podría hacer. O sea, ahí más adelante vamos a ver el tema de la bidireccionalidad de los datos. Pero, pero aquí, como te digo, ya está establecida la relación. ¿Ya? Ya lo vamos a ver en el ejemplo más adelante. Entonces aquí, esto mira, me muestra que el ID se está conectando con mujer ID y la cardinalidad, es decir, se lee de esta manera. Es decir, una mujer puede tener un esposo y aquí hay un uno. Y para el otro lado, el esposo puede tener una mujer y también con un uno. Entonces cuando ustedes vean esto, es que es una relación uno a uno, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos al menos esa parte. Ahora tenemos que tratar de mejorar el tema con los hijos, porque tenemos datos en blanco, ¿verdad? Y tenemos datos repetidos. Por lo tanto, ¿cuál podría ser el siguiente paso? ¿Quién se le ocurre? ¿Alguna idea? Ujú. Y haríamos una tabla de hijos, ¿no? Entonces, ya lo voy a ir haciendo abajo, lo voy a repetir para que se vayan viendo los pasos. Entonces vamos a hacer, como dicen ustedes, una tabla de hijos. La vamos a llamar hijo, va a tener un ID,
Vamos a copiar esto de acá. Bueno, el nombre del hijo, el apellido y la edad. Y vamos a copiar estos datos de acá. Los vamos a pegar aquí. Esto está vacío, por lo tanto los puedo subir. Esto, vamos a... Espérenme, aquí, aquí, y esta la voy a copiar. Ahí, eso. Perfecto. Entonces nos estaría faltando el ID. Simplemente 1, 2, 3. Perfecto. Y, bueno, esposo se mantiene. Exacto. Esposo se mantiene aquí. Y como dice, esto lo voy a poner un poco más allá para que me dé espacio para la clave foránea. Uy. Nos faltaría la clave foránea. ¿Qué sería en este caso? ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Sí? Exacto. Exactamente. Y esto déjame traerlo nuevamente más acá. Ahí. Disculpenlo. Perfecto. Aquí. Aquí. Mujer ID. Entonces ahora tenemos que, de alguna manera, guardar la relación. El ID 1, Pedrito. Pedrito Guzmán. ¿Es hijo de quién? ¿Cuál es el ID? 1. Paulinita Caro. ¿De quién es hijo? 4. Y Martín Caro. ¿De quién es hijo? En este caso dejemos de 4. ¿Por qué? Porque ahora vamos a eliminar este campo, o sea, esta información repetida. Entonces, vamos acá a guardar eso y guardamos nuestra relación. Como ya guardamos nuestra relación, nos permite eliminar estos datos, ¿verdad? Porque ya los tenemos guardados acá. Eliminamos. Y también podemos eliminar este registro que estaba duplicado. Y ahora... Y esto lo puedo acercar un poco para que se vea más fácil. Entonces, si se dan cuenta, pasamos de tener una tabla con campos vacíos, con data repetida, o sea, registros repetidos, a tener 3 tablas, ¿verdad? Donde los datos no están repetidos, pero sí mantenemos las relaciones, ¿verdad? Por lo tanto, eso es una mejora considerable y que más adelante les va a, de alguna manera, les podría decir, resolver muchos dolores de cabeza. Entonces no fue tan complicado. O sea, si se dan cuenta, era como prácticamente ir siguiendo una lógica, ¿verdad? Ir limpiando un poquito la data. Entonces ahora la idea es poder graficar esto en el diagrama. Recuerda, tenemos nombre, apellido, edad. Entonces vamos a hacer esto acá. Ya, alguien me va a ir dictando. Yo escribo. Quien quiera. Hijo. Uy. Hijo. ID. Primary key. Int. Mujer ID.
int Frankie. Y mira, dejemos la relación para después. Dejemos la relación. Terminemos de... Ujú, ujú. Exacto, dijimos que una mujer podía tener varios hijos. De hecho, si nos vemos en el Excel, por ejemplo, aquí Paulina aparece en dos líneas distintas, es decir, en esta línea y en esta línea. Es decir, una mujer puede tener muchos hijos. Ahora, un hijo puede tener solamente una madre, ¿verdad? Por lo tanto, la relación en este caso, desde mujer a hijo, va a ser de muchos. Es decir, tenemos que aquí en mujer ID, mujer ID, sí, aquí. Vamos a decir, mira, vamos a ver los documentos, las relaciones, y vamos a ver cómo se escriben las relaciones de uno a muchos, de esta manera. O sea, con un menos y un simbolito de mayor que. Exacto, exacto. Entonces aquí vamos a decir de muchos a uno. ¿Y con qué tabla nos vamos a conectar? Con la tabla mujer. Entonces tengo que llamar a la tabla mujer. ¿Y con qué campo? Con el ID. Entonces se dan cuenta, aquí el gráfico es distinto. Es decir, mira, me dice, aquí tenía esto que simboliza uno. Y aquí tengo estos, que es como una especie de, no sé si se alcanza a ver, son como una manito con varios dedos. Eso significa que una mujer puede tener muchos hijos, pero al contrario, o sea, cuando yo voy de hijo a mujer, solamente puedo tener una mujer o una mamá en este caso, ¿verdad? ¿Eso se entiende esa relación? Más o menos. ¿O hay dudas? Creo que no se entiende o creo que no hay dudas. Yo tengo una consulta. Dale. En hijos, ¿puede haber otras campañas si no le ponen padre? Sí, sí, también lo podrías tener. No hay problema, eso como te digo, tú lo puedes ir decidiendo. Exacto, o sea, tú aquí podrías, como él es esposo, también podríamos hacer la clave foránea del padre para saber de alguna manera quién es el, como dices tú, el padre. Ahora, igual lo podríamos sacar a través de mujer, pero sí, si tú estimas que es conveniente tener esa relación, la puedes hacer, no hay problema. Entonces, como les digo, relación, ¿cómo se llamaba esta? Esta que tenemos entre esposo y mujer, uno a uno. Y esta que tenemos acá, una a muchos. O muchos a una, ¿sí? Dependiendo del lado de que la estés leyendo. O sea, generalmente, claro, de una N. La manera que generalmente uno la pregunta es como de decir, ¿cuántas veces puede aparecer la mujer en la tabla de hijos? Si eso le ayuda, bueno, ¿cuántas veces puede aparecer la mujer en la tabla de hijos? Bueno, en este caso puede aparecer mucho, ¿verdad? Entonces, ahora, un hijo, ¿cuántas madres podría tener? Una. Entonces ahí vimos, como les decía, esa relación. Ahora también existen otro tipo de relaciones, que son las many to many. Esas son un poquito más complicadas, pero igual las vamos a ver ahora. Pero para eso voy a usar otro ejemplo. Mira, vamos a seguir utilizando mujer. Vamos a seguir utilizando mujer. Supongamos que, a ver qué podría ser, con colores. Con colores. Podríamos decir color favorito. Podríamos decir, no sé, azul, rojo, verde, azul.
Mira, voy a agregar acá nuevamente insertar fila encima. A Marta le podría gustar otro color. Por ejemplo, también le podría gustar el rojo. Entonces la pregunta aquí es 2, 3, no, 1, 2, 3, 4, 5. A Marta le podría gustar también el color rojo. Entonces, una mujer podría tener o le podrían gustar muchos colores. Y si hago la otra pregunta desde el otro lado, ¿un color podría ser gustado por solamente una mujer? ¿O podría ser gustado por muchas mujeres? ¿Qué creen ustedes? Exacto. Eso se entiende, ¿no? Una mujer, a ustedes les pueden gustar más de un color, ¿cierto? O más de una comida. Ahora, una comida o un color puede ser gustado por muchas personas, es decir, no sé, el color azul, a mí me gusta, no sé si a alguien más de ustedes les gusta, probablemente sí. Entonces, en este caso, la relación es muchos a muchos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba, pero en este caso, también tenemos duplicidad aquí de los registros. Entonces vamos a hacer una tabla de colores, donde va a haber un ID, perdón, un ID y un color. Entonces vamos a tener uno, que sería azul, rojo, verde, azul, rojo, verde, verde. Eh, Vamos a copiar eso. Uno, dos, tres. Y copio esto acá. Ya. Entonces, ¿qué podríamos partir haciendo? Bueno, aquí podríamos reemplazar por el ID, ¿verdad? O sea, el ID del color. ID, color. Aquí dijimos que, bueno, es el 1, el rojo es el 2, rojo es el 2, verde es el 3 y azul es el 1. Ahora, eso no nos resuelve mucho, ¿verdad? Porque al final era lo mismo almacenar el color o el ID o el nombre del color. Y aquí todavía tenemos la duplicidad de la información. Entonces, cuando tenemos este tipo de relaciones, es decir, de muchos a muchos, generalmente lo que se hace es algo que se conoce como una tabla pivote o una tabla intermedia. Es decir, una tabla que me permite almacenar relaciones. Es decir, es como tomar una relación de muchos a muchos y llevarla de, de uno a muchos y de muchos a uno. Es decir, mira, ahí la van a ver. La van a ver. En un segundito. Entonces esto lo voy a mover para acá. Y yo lo que podría hacer, como les digo, es una tabla intermedia, una tabla pivote, que se podría llamar algo así como, generalmente cuando no encuentran un buen nombre para esta tabla, generalmente se mezclan en el nombre de las tablas que ustedes están linkeando, es decir, mujer color, podríamos llamarla así, mujer bajo color. ¿Y qué es lo que va a hacer esta tabla? Bueno, va a tener un ID y simplemente vamos a guardar las relaciones entre las dos tablas, es decir, vamos a tener una columna con mujer ID y con color ID. Y aquí vamos a ir guardando esta relación. Entonces, mujer ID 1. ¿Qué color le gusta? Me dice que el 1, que es el azul. Mujer ID, nuevamente, en este caso, bueno, la voy a dejar porque este lo voy a quitar. Entonces, nuevamente 1, que sería Marta, le gusta el color 2. Ahora,
Sara, bueno, ahora Sara pasa acá arriba. Déjenme, esto lo voy a mover acá, porque eliminamos a Marta. Y esto, 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, Sara le gusta el color 2. 2. María, que sería el ID de mujer 3, le gusta el ID de color 3, que es el verde. Y Paulina, que es la mujer ID 4, le gusta el ID color 1. Y aquí simplemente ponemos una primary key que vendría siendo un correlativo. Vamos a copiar esto. Entonces aquí, como les digo, lo que hicimos fue simplificar un poco la relación que teníamos. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver a nuestro diagrama. Nosotros teníamos algo así como eh, perdón, sí, de color. Exacto. Entonces lo que nosotros teníamos era esa relación, como les decía, de uno es a muchos. Es decir, teníamos algo así como hijo, esposo. Vamos a hacer la tabla color, color. Y teníamos color, no, ID, que era primary key int. Y teníamos color, que era un string. Y en mujer teníamos una relación de mujer color, mujer color. Sí, no, lo que pasa es que estoy haciendo la tabla que teníamos al comienzo, la relación uno o en muchos a muchos. Entonces, mujer, o sea, no, color ID. Color ID, que lo que era un int, una clave foránea, y la relación era muchos a muchos con color.id. Eso es lo que teníamos antes de hacer nuestra tabla. La voy a dejar acá para que no nos confunda. Eso es lo que nosotros teníamos antes de hacer una tabla pivote. ¿Se dan cuenta? Muchos colores, o sea, a una mujer le podrían gustar muchos colores y un color podría ser gustado por muchas mujeres. Entonces lo que nosotros hicimos fue simplemente esa de alguna manera, tabla pivote, que la llamamos mujer color, pero ahora que ya entendemos mejor qué es lo que está guardando, podríamos renombrarla como, a ver, colores, eh, en el fondo lo que almacena son los colores que le gustan a la mujer, ¿verdad? No, de hecho no tengo un mejor nombre, lo voy a dejar como mujer color, ¿verdad? La relación entre mujer y color, colores favoritos, etcétera. Ustedes la podrían renombrar como ahí mejor les aparezca. De repente no siempre es fácil encontrar un nombre para esta tabla pivote, ¿verdad? Eh, Hay otras veces que sí, por ejemplo en el caso del eh, padre-hijo, en el fondo parentesco la podrían llamar, no sé, etcétera. Pero bueno, en este caso la voy a dejar simplemente así. Entonces lo que nosotros hicimos fue crear esta tabla intermedia, que la llamamos color, mujer creo, o mujer color.
mujer color. Que era una tabla, ¿verdad? Que tenía un ID, primary key, tipo int. Tenía un mujer ID, tenía un mujer ID que era, bueno, mujer ID y un color ID. Y estas ambos eran claves foráneas. Claves foráneas. Voy a borrar esta relación porque ya no es la que tenemos. Clave foránea. De aquí la borré. De color, está bien. Aquí. Y entonces vamos a tener una relación de con mujer ID, y para el otro lado con color ID, no, al revés, ahí. Entonces esa también es una práctica bastante común cuando tenemos esas tablas, como les digo, estas relaciones muchos a muchos se tienden o se pueden descomponer en una relación uno a muchos y muchos a uno con esta tabla de pivote. ¿Eso se entiende o no? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Una pregunta, ¿va a ser necesario el ID en Esta, no, no es necesario. De hecho, no los quiero como complicar más. Hay algo que se llama como composite key, que es una key compuesta. Es decir, tú mezclas las keys de las claves foráneas, ¿verdad? Y ahí podrías tener algo así como una key compuesta, algo así como 1-1, 1-2, 2-2, 3-3, 4-1. Y podrías tener esa key compuesta. Pero en este caso también es válido dejar una primary key que en fondo sea correlativa para simplemente ir guardando las relaciones. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo llevamos esto a código? ¿Verdad? Esa es la pregunta de oro, la pregunta más compleja. Bueno, vamos a tratar de llevar esto entonces a código. Bueno, como les digo, después les vamos a mandar el link si es que no lo tienen todavía. Creo que era sí, este boilerplate, como les digo, ustedes van a tener que hacer el tema de modelar la base de datos de Star Wars. Está con TypeScript, ¿verdad? Está con TypeScript. Tienen una carpeta la cual se llama dist. Esta carpeta dist es donde se va a generar el código compilado o transpilado de TypeScript. Por lo tanto, esta no le den mucha importancia porque es lo que ustedes no la van a manipular directamente. Si se dan cuenta, tiene código que es difícil de entender. Donde ustedes sí van a trabajar es en esta carpeta que se llama Entities. Y en Entities ustedes van a guardar o modelar sus tablas, ¿verdad? En este caso vamos a intentar modelar estas que hicimos acá. Entonces para eso vamos a ir a una página que se llama TypeORM. ¿Qué es lo que es TypeORM? Bueno, lo hemos venido hablando con algunos grupos, ¿ya? TypeORM es un Object Relational Mapper, es decir, en palabras resumidas o fáciles, es una especie de traductor de TypeScript a SQL. Ustedes antes del break estuvieron trabajando con SQL puro, ¿verdad? Haciendo queries, etc. Con con un ORM, en este caso TypeORM, ustedes no van a tener que escribir la query necesariamente directamente, ¿verdad? Ustedes simplemente van a dar una instrucción en TypeScript, la cual va a ser transpilada a JavaScript, y internamente JavaScript le va a dar la orden
a la base de datos que le retorne cierta información, que inserte cierta información, que haga update de cierta información, etcétera, etcétera. Lo que nosotros queramos hacer con la base de datos. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden, esto les recomiendo que sí o sí lo lean cuando tengan un tiempito. O sea, tiene bastante información, pero la información que les va a ser útil quizás la pueden leer en una hora o algo así. Entonces aquí de hecho nos dice más o menos cómo utilizarlo, ¿verdad? En- Nos dice cómo utilizarlo, cómo se definen las columnas, cómo se instala. En este caso no es necesario instalarlo, como les digo, porque ya viene instalado en el boilerplate, ya viene configurado. Ustedes lo único que tienen que hacer es empezar a modelar sus tablas. Perfecto. Entonces, lo primero, y para modelar una tabla, tenemos que usar esto que se llama entities. Entities o también modelos, ¿verdad? Y me dice, mira, el uso básico es así, ¿verdad? Importa tal cosa desde type.orm, define tal. Esto apréndaselo así como una especie de es así y es así, es decir, es la estructura que tiene esto, ¿verdad? No hay más que tratar de analizar, es decir, ya, primary generated column, bueno, ¿qué es lo que es eso? Bueno, tengo que venir y buscar qué es lo que hace eso, ¿verdad? Entonces para eso, como les digo, lean la documentación. Bueno, comencemos. Entonces, yo lo que primero voy a partir modelando va a ser, ¿qué cosa? Mujer. Perfecto. Entonces voy a ir aquí. Este le voy a cambiar el nombre porque no me interesa que sea mi user, sino que se va a llamar mujer. Mujer. Bueno, o quizás lo podría hacer. Déjame, lo voy a volver para ir haciéndolo para que no queden tan perdidos. Vamos a crear un nuevo archivo, new folder, perdón, new file. Le vamos a llamar mujer.typescript. Entonces lo único que tengo que hacer es, bueno, seguir las instrucciones de acá, ¿verdad? Importa entity primary generated column, columna. Un segundo, desde acá. Entonces, vamos a importar algo desde type.orm. Type.orm, como les digo, es la librería que vamos a utilizar para hacer todo esto. ¿Qué vamos a importar? Bueno, vamos a importar lo siguiente. Entity. Si se dan cuenta, TypeScript tiene muy buena autocompletado y me ayuda bastante. Entity. ¿Qué más? Vamos a importar prime. Ujú, ¿sí? No, con la que ya tienen les funciona porque está autocompletado de TypeScript, así que no tienen que instalar nada. Column. Y me estaría faltando base entity. Ahora ya vamos a explicar qué es lo que hace cada cosa. Entonces, para eso vamos a crear una clase y vamos a seguir esta estructura. Es decir, vamos sí o sí a tener que usar esto, un decorador. Un decorador es, bueno, no lo voy a explicar, pero adhiere funcionalidades extra a una clase. Entonces, eso sí, como les digo, apréndanselo prácticamente así como créanme, ¿verdad? Ah, entonces, vamos a crear un entity que en el fondo lo que está diciendo, bueno, aquí vamos a crear un nuevo modelo, una nueva tabla en nuestra base de datos, ¿verdad? Y aquí simplemente le pasamos los paréntesis. Bueno, y vamos a seguir esta misma estructura, es decir, exportar una clase, el nombre del modelo que queremos y extiende desde base entity. Por lo tanto, vamos a la línea de abajo, export class, el nombre de la clase que estamos generando, mujer, o el de la tabla, mujer, y extend, ¿desde dónde? Desde base entity. Base entity. ¿Qué es lo que hace esto?
Bueno, como les digo, va a crear una clase que hereda desde cierta funcionalidad desde Base Entity. Es decir, en Base Entity viene configurado TypeRM para que tenga ciertas funcionalidades. Aquí esto en el fondo para nosotros es casi una caja negra de que no nos importa mucho lo que esté haciendo, simplemente queremos esas funcionalidades, ¿verdad? Y podemos seguir. Bueno, aquí vamos a definir abajo los campos que nosotros queremos que nuestra tabla tenga. En este caso, mira, se hacen de esta manera. Por ejemplo, un ID, first name, y le vamos a dar el tipo que estamos acostumbrados ahora a usar con TypeScript. Entonces, ¿cuáles eran los campos que teníamos? Un ID, que va a ser de qué tipo? Exacto. En este caso en TypeScript, number. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Nombre, tipo, ujú, ujú, number. Exacto. Ahora, ¿quién nos está faltando? Bueno, ID, dijimos que iba a ser nuestro primary key. Y para que sea nuestro primary key, vamos a usar en el fondo esto que estamos importando acá. Primary Generated Column, es decir, va a ser una columna que va a tener un primary key y que va a ser autogenerado, de manera que nosotros no tengamos que estar haciendo uno, después dos, tres, ¿verdad? Y para eso simplemente lo único que hacemos es arriba del nombre de la columna, le vamos a poner Primary Generated Column, pasamos los paréntesis y listo. Luego abajo, nombre, bueno, nombre va a ser una columna normal, por lo tanto, aquí voy a darle a column. Le voy a dar otro espacio para que quede más claro y que me faltan los paréntesis. Lo mismo acá abajo. También va a ser una columna. Y edad también va a ser otra columna. Cada uno es una columna diferente. Sí, es lo mismo que estamos haciendo acá, mira. Que esto es una columna con el primary key, una columna, columna, columna. Exacto. Déjame mirar que nos faltaba de users. Bueno, solamente eso. Después voy a mostrarles eso de todavía no se compliquen. Entonces vamos a... Déjame eliminar esto para que no me lo... Y esto también lo voy a borrar. Porque aquí quiero que se generen nuevamente. Entonces si yo guardo esto, vamos a ver qué nos estaría mostrando. Y si se dan cuenta en las instrucciones dice, mira, cuando quieras generar el diagrama, corre el código npm run diagrama. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, me vengo al package.json y aquí puedo ver. Bueno, compila y luego ejecuta este comando para generar el diagrama. Por lo tanto, lo que voy a hacer es correr el código npm run diagram. Y esto me va a generar un link. Un link donde yo puedo ver el diagrama. Entonces lo voy a copiar. Ay. Aquí copy, 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 copy. Y le doy enter. Y si se dan cuenta, me creó un diagrama bien básico, obviamente, porque solamente tengo una tabla, por el momento, un modelo, una entidad, donde dice, mira, vamos a tener un ID, que va a ser un integer, y ¿qué es lo que ven ahí? Una llavecita, ¿verdad? Eso hace referencia a que es el primary. Tiene nombre, apellido, edad, etc. Por lo tanto, esta tabla estaría bien. Ahora,
¿Con qué tabla podríamos seguir? Con la de esposo, ¿cierto? Porque vamos a tener que hacer las relaciones que necesitamos. Entonces, vamos, new file, sí. Le vamos a llamar esposo.typescript. Nuevamente, vamos a importar algo desde type.rm. ¿Qué es lo que va a hacer ese algo? Bueno, va a ser un entity, va a ser un primary generated column, va a ser una columna, que también la vamos a usar, y sería base entity. Vamos a hacer lo mismo acá abajo. Export clase esposo extiende desde la funcionalidad desde la entidad base. Y aquí vamos a poner los campos que esposo va a tener. ¿Qué es lo que definimos que iba a tener esposo? Estamos acá. Va a tener. Exacto. Entonces, vamos a tener un ID, que va a ser el tipo number. Nombre, string, apellido, string, y edad, que va a ser number. Perfecto. Entonces, nuestro ID va a ser nuestro primary generated column. Nuestro nombre, me quedo aquí. El entity, sí, exacto. Exactamente, me faltaba el entity de acá. No lo voy a copiar aquí para ahorrar un poco de tiempo. Ya, esposo estaríamos. Entonces lo puedo volver a generar. npm run diagram. Sí, creo que me había probado, pero no me funciona. No me funciona. ¿Me borró eso? No. Entonces ahora generamos otra tabla, en este caso esposo. También está funcionando bien. ¿Qué nos está faltando acá? Exacto, nos falta conectarla. Entonces, para eso nos vamos a venir simplemente a la documentación. La documentación va a ser su mejor amiga. Y nos vamos a ir, en este caso, ¿a qué tipo de a la parte de aquí de relaciones? ¿Qué tipo de relación dijimos que era en one-to-one? Exacto. One-to-one, bueno, aquí me dice, mira, cómo las va a crear en el base de datos. Bueno, ustedes después le pueden dar una lectura acá, ¿verdad? Y me dice, mira, vamos a crear una relación entre, en este caso, profile y user. Bueno, en nuestro caso va a ser entre mujer y esposo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, simplemente con esto. Así que yo me lo robo de acá. Se dan cuenta, lo demás ya lo tenemos. Columna, primary key, etc. Yo lo voy a robar de acá. Y me voy a ir a mujer. Le voy a dar enter acá, un espacio. Voy a pegar. One to one hace referencia a la relación que nosotros queremos establecer. ¿Se dan cuenta? Me está dando un error. ¿Qué falta? Simplemente. Exacto. Okay. Eso. One to one. Ahí. Bueno, acá nosotros le vamos a decir con qué tabla nos queremos conectar. En este caso estamos en mujer y nos queremos conectar con esposo. Entonces le vamos a poner esposo.
Ahora no sigue dando error. ¿Por qué? Dice, no se encuentra el nombre esposo. Va- em, Válganse mucho, exacto, válganse mucho de la información que le está entregando ahora TypeScript. Por eso estamos usando TypeScript, porque le va a dar información valiosa de qué es lo que está fallando. Entonces, como dice ahí, mira, dice, no se encuentra el nombre esposo. ¿Por qué? Porque aquí yo no estoy importando esposo. Aquí yo lo estoy exportando, pero no lo estoy importando desde acá. Lo único que tengo que hacer es import algo. ¿Desde dónde? Desde aquí, esposo, está en el mismo nivel. Entonces vamos a hacer esposo. ¿Y cómo se llama ese algo que estamos importando? Si yo le doy control espacio, me va a dar lo que yo puedo importar. Esposo. Se quitó el error. Perfecto. Bueno, y acá nosotros vamos a hacer la relación. Es decir, aquí vamos a recibir un esposo. Esposo. Uy, esposo. Y aquí nosotros, esta parte es un poquito más complicada de entender en un comienzo. En el fondo, lo que tenemos que retornar acá es cómo nosotros vamos a querer acceder a esta información. Es decir, bueno, por el momento no se va a entender mucho, pero mira, aquí estamos en la entidad profile. Cuando nosotros queramos acceder a la información que existe en profile, es decir, al ID, al género, a la foto, lo vamos a hacer a través de user.profile y nos va a dar esta información, ¿verdad? Entonces acá va a ser lo mismo. Eh, ta, 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 ta. En este caso, va a ser esposo.mujer. Esposo.mujer. Y aquí tendríamos que ser simplemente eh, user. Entonces acá, esposo. Aquí le vamos a poner, va a ser de tipo esposo. Ahora, nos está dando un error. ¿Por qué? Porque todavía dice la propiedad mujer no existe en el tipo esposo. Aquí todavía no hemos hecho la relación. Exacto. Entonces, como les digo, esto que está acá va a hacer referencia a cómo nosotros vamos a poder consultar la data que tengamos en mujer, ¿verdad? Es decir, cuando tengamos un esposo vamos a decir, es como cuando ustedes accedían a la propiedad de un objeto, es decir, no sé, user.name, ustedes accedían al name del user. Bueno, aquí ustedes están definiendo, bueno, cuando nosotros tengamos un objeto esposo, queramos acceder a su mujer, o sea, la información que tiene mujer, vamos a decirlo a través de esposo.mujer. Y esposo.mujer no va a estar dando acceso a esta información, ¿no? Pero por el momento simplemente créanme. Después ya se le va a hacer un poquito más de sentido. Entonces en esposo vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo y vamos a simplemente copiar lo que teníamos acá. Y esto lo vamos a agregar al final. One to one. Entonces nos estarían faltando importar one to one. Y aquí nos vamos a conectar con quién? Desde esposo con mujer. Exacto. Ahí le importó, ¿verdad? Mujer. Y aquí vamos a pasar mujer. Y cuando queramos acceder a esposo, bueno, vamos a decir en el fondo esposo, no, mujer punto esposo. Exacto. Y aquí le tenemos que decir, bueno, ¿se acuerdan que aquí join column?
Nosotros en esposo tenemos una columna de donde se juntan las dos tablas, ¿verdad? Aquí en mujer teníamos ID, nombre, apellido, edad, pero en alguna manera teníamos que guardar la relación en alguna columna. ¿Dónde la guardábamos? Aquí, ¿verdad? Mujer ID. Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Aquí le estamos diciendo, mira, la columna donde se haga esta junta, bueno, lo vamos a utilizar con el decorador join column. Por lo tanto la tengo que importar. Join column. Join column. Y aquí vamos a decir, sería mujer. Sería mujer. Mujer aquí. Y esto va a ser del tipo mujer. Entonces veamos qué es lo que nos va a sacar esto. Vamos a guardar todo. Y vamos a copiar. O sea, vamos a npm run table. Generó esto. Me decías que se hacía con clic, control clic. No sé, funciona. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Nos generó ya la relación. En este caso, 1 a 1. Y de hecho acá, mira, la tabla mujer tiene el ID, el nombre, el apellido, la edad, pero él automáticamente le está aquí agregando mujer ID. Le dice que es un integer clave foránea y su relación es 1 a 1. Por lo tanto, ya tendríamos lista cuál es la relación. Bueno, tenemos lista esta relación que tenemos acá, entre esposo y mujer. ¿Se dan cuenta? Es igual. ID, mujer ID, nombre, apellido, edad. ID, nombre, apellido, edad y mujer ID. Hasta ahí, ¿eso se va entendiendo? Muy bien. ¿De favoritos de cuál? Ujú, ujú. Ujú. Ya, porque eso en el fondo, como te digo, es lo que me preguntabas delante, de la relación como bidireccional. ¿Te acuerdas que te dije que no era necesario almacenar el ID el ID del esposo en mujer? Y eso es simplemente gracias a esto, ¿verdad? Em, pero lo que es tu duda, más que nada, esposo.mujer, hace referencia a cómo yo voy a ingresar a la información que está guardada acá en mujer. Recuerda que mujer tiene nombre, apellido y edad. Y lo que yo estoy haciendo acá es decirle, mira, cuando tú tengas como un objeto o una instancia de esposo, un esposo en particular, para acceder a su mujer, lo voy a hacer a través de esposo.mujer. Y por el contrario, cuando tengo un esposo, yo quiero acceder a la información de esposo. Por lo tanto, eso lo voy a hacer a través de mujer.esposo. Es que todavía no queda muy claro porque no has tenido la necesidad de hacerlo. Pero por eso te digo, esta es como la parte más compleja de entender. Pero de momento no te trabes ahí, porque básicamente anda siguiendo, ¿no? Anda siguiendo el ejemplo, y cuando lo necesites utilizar, te va a hacer más sentido. Ahora, la diferencia es que acá nosotros, como te digo, hicimos además una tabla de donde se juntan, donde se unen la relación, ¿verdad? Y esta la llamamos mujer y va a ser del tipo mujer. Y por eso lo que hace él nos crea, no era aquí, nos crea, este campo, ¿verdad? O sea, esta columna, mujer ID. Am, pero bueno, igual lo vamos a repasar, así que tampoco te estreses. O sea, vamos a seguir con las demás porque estamos un poquito cortos de tiempo. Am, ¿Qué nos estaría faltando?
la relación uno a muchos. ¿Cuál? Bueno, la que tenemos con hijos, ¿verdad? Entonces vamos a crear aquí, new file, hijo.ts, y para ahorrar un poco de tiempo voy a ir copiando. Entidad, la vamos a necesitar, primary sí, columna, base entity, y esto todavía no. Son todavía no, y de aquí vamos a copiar. Mira, voy a copiar todo esto para que igual nos queda poco tiempo. Acá, ¿qué vamos a cambiar aquí? Obviamente el nombre de la clase, ahora se llama hijo. Va a tener un ID, un nombre, un apellido, una edad, y esto lo eliminamos. Hijo, entity, hijo, extends, sí. Number, y me está dando un error de... ¿qué pasó? ¿Me cayó? Hello, ¿escuchan? Sí, ¿qué pasó? Aquí se... Déjame... Bueno, pues, mientras tanto, vamos a ir a buscar dónde está la información para hacer el one to many o many to one. Recuerden que este de un lado es one to many y del otro lado es many to one. Ya. Esto habrá cargado. Bueno, en este caso, mientras tanto, la documentación está tratando de mostrarnos cómo es la relación entre foto y usuario. Aquí uno podría decir, bueno, un usuario en una determinada página web podría tener muchas fotos, ¿verdad? O haber subido muchas fotos. Pero una foto puede haber sido subida por un solo usuario. Es más o menos la misma relación que tenemos con mujer y hijo, ¿verdad? Entonces, mira, aquí usuario dice one to many, es decir, un usuario puede tener muchas fotos. Y si se dan cuenta, aquí ¿qué es lo que está haciendo? ¿A qué se parece eso? Recuerden que esto es TypeScript. ¿Se acuerdan que cómo se hacía un array de algo? ¿Se parece un array de string, un array de números? Se parece, ¿cierto? Bueno, en el fondo lo que le está diciendo, mira, tú vas a tener una lista o un array de fotos. Por eso aquí le llama con S, fotos. Es decir, este usuario va a tener muchas fotos. Por el otro lado, y la relación es one to many. Y por el otro lado, desde foto, many to one. Es decir, va a ser solamente un usuario quien va a haber subido o quien es dueño de esa foto. A ver, esto cargó, ¿no? A ver cómo podríamos. Bueno, podríamos tratar mira, aquí lo que me preguntabas delante. No entiendes la relación entre este user.photos. Como te repetía, user.photos te va a permitir acceder a la información de las fotos, en esta clase de todo lo que esté aquí, para un determinado usuario. Exacto. No, no hay problema. Está correcto. Es decir, para un determinado usuario, a través de fotos, tú vas a poder acceder a las fotos de ese usuario. Por el otro lado, si tú quieres eh, acceder a la información del usuario desde foto, bueno, lo vas a hacer a través de foto.user. Recuerda que users, o sea, user es solamente uno, o sea, una foto puede tener un solo usuario. Ay, ahí sí. Ya, no se guardó nada acá, no, ya, no vamos a guardar.
Vamos a copiar esto rápido. Sí, base column. Esto lo vamos a eliminar de acá. Hijo. Esto dijimos que se llama hijo. Esto no lo necesito, lo voy a importar de ahí. Hijo. Esto está acá. Ya. De nombre, apellido, edad. Creo que estaríamos con eso. Entonces vamos a ver nuestro modelo que quedó aquí. Un segundo. Entonces dijimos que hijo, bueno, iba a tener nombre, apellido y edad. Perfecto. Entonces simplemente vamos y copiamos, empezamos a copiar, si no, no hay que por qué aprendérselo de memoria, ¿verdad? Entonces vamos a ir, en este caso, a mujer. ¿Por qué? Porque mujer tiene la relación uno a muchos. Vamos a ir a mujer y vamos a agregar esto acá abajo. Recuerden que aquí ya tengo una relación, pero una tabla puede tener múltiples relaciones, aquí con esposo, con colores, con hijo. ¿Qué me falta importar? One to many. One to many. Exactamente. Importar one to many y import hijo from hijo. Exactamente. Entonces, aquí vamos a decir que nos vamos a relacionar con hijo. Hijo. Aquí le vamos a poner hijo. Y esta va a ser desde foto. Sería foto sería hijo.mujer. Hijo.mujer. Ahora, técnicamente sería más bonito llamarlo hijo.madre, pero es simplemente por el nombre que le tenemos puesto a la tabla, ¿verdad? Y aquí dijimos que íbamos a tener un array, de alguna manera, por decirlo así, de hijos, ¿verdad? Así que le vamos a poner hijos. ¿Qué tipo van a ser los hijos? Bueno, van a ser de tipo hijo. Ahora me está dando un error, me dice la propiedad mujer no existe en el tipo hijo. Bueno, eso es porque nos falta hacer la conexión desde el otro lado. One to many. Y ahora nos faltaría la many to one. Volvemos acá y simplemente copiamos aquí. Copia. Uy, gracias. Creo que no cambié nada más ahí, creo. Sí, no, voy a cerrar por si acaso. Many to one, bueno, nos falta importar many to one, many to one, many to one, sí, y nos vamos a conectar con, bueno, nos falta importar mujer. Import mujer from mujer y mujer, 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 y que sería mujer punto hijos. Mujer punto into one. Y aquí sería mujer del tipo mujer. Y ahí ya se nos quitó el error que estábamos teniendo acá. Entonces vamos a guardar esto, save all. Vamos a correr el diagrama nuevamente. Y aquí ya nos dio la relación. Esto también está correcto. Si se dan cuenta, una mujer puede tener 0 o más hijos, ¿verdad? Y un hijo puede tener solamente una madre. Entonces el hijo tiene el ID, el nombre, el apellido, la edad,
y el ID, mujer ID, que es esta clave foránea que nosotros habíamos definido. Y es exactamente como lo teníamos acá, es decir, si lo vemos como estaba ahí más o menos, creo que era hijo, esposo, hijo, esposo, tenemos uno a uno y desde mujer muchos hijos y desde hijo una mujer. Y es exactamente lo que tenemos acá. Ahora, nos estaría faltando la relación many to many. Pero también antes quiero... A ver, espérame. Estamos como cortitos de tiempo. Ya, hagamos la de many to many. La vamos a hacer con colores. Con colores. Entonces me voy a ir a many to many. ¿Cuál es la ventaja? Que si se dan, y bueno, después se dan, como les digo, el tiempo de leer esto, él nos va a crear esta tabla pivote de manera automática. Si se dan cuenta aquí, tenemos categoría y pregunta, y él va a crear una tabla pivote que se va a llamar, que une question, es decir, esta de acá, con categoría. Categoría. Y él le da un nombre ahí que más o menos es como trata de mezclar ambas, ¿verdad? Y lo que hace, bueno, mezcla el question ID con el category ID, es decir, estas primary key foráneas, que en el fondo son una especie de clave compuesta que les había mostrado. Bueno, ¿y cómo se hace? Bueno, simplemente se hace de esta manera. Bueno, vamos a ir bueno, como les digo, creamos primero la entidad color. New file, vamos a llamar color.ts y vamos a copiar la de hijo. Vamos a copiar la de hijo, color, entity, column, base entity, many to one. Esto lo vamos a borrar por el momento, esto lo vamos a dejar porque nos va a servir. Aquí lo vamos a llamar color. Y esto lo vamos a simplificar un poco. Simplemente vamos a almacenar un nombre de color. Nombre de color. Y le vamos a llamar nombre. O no, color. Para que sea un poco más. Color. ¿Y cómo se usa? Bueno, ok, me molesta un poco esto. ¿Cómo se usa? Mira, me dice. Lo único que tienes que hacer es decidir en qué tabla vas a guardar en el fondo esta relación. Entonces, mira, mujer yo la voy a dejar tal como está y la podría guardar en color. Entonces, lo único que voy a hacer es copiar esto. La vamos a dejar acá. Para eso tengo que importar many to many y join. No, porque ahora ya no estoy trabajando con hijo, estoy trabajando con color y mujer. Lo que quiero hacer es esta relación de aquí. Ya dejé de trabajar con esposo e hijo y lo único que voy a tratar de hacer es la relación entre la mujer y el color que le gusta. Entonces, estoy trabajando con mujer y con color. Entonces, esta tabla color, lo único que va a almacenar es el nombre de un color y obviamente una key primaria. Y aquí nosotros vamos a poner con qué tabla nos vamos a relacionar, en este caso con mujer, ¿verdad? Con mujer y mujer, un segundo, categoría, sí. Sería mujeres, va a ser de tipo mujer. Y vamos a correr eso, vamos a cerrar esto. Entonces, si te das cuenta, lo que él hizo fue lo que nosotros habíamos hecho de manera manual. Nosotros de manera manual habíamos creado esta tabla intermedia
que iba de uno a muchos y de muchos a uno, que la había llamado mujer color y que guardaba mujer ID, color ID, y él hizo eso acá. Olvídense de esto de aquí. Bueno, de mujer va y dice, bueno, puede aparecer en muchas líneas de esta tabla pivote color mujeres, y color también puede aparecer en muchas tablas, o sea, en muchas líneas de color mujeres. Y aquí simplemente guardó esas llaves foráneas, que sería color ID y mujer ID. Entonces, de esa manera, ustedes pueden hacer todas las relaciones, uno a uno, uno a muchos, y con una tabla también, cuando es many to many, a través de una tabla pivote, como lo están viendo acá. Y hay algo que antes de que nos vayamos, que también parece es importante que sepan, ya que vimos todo el tema de las relaciones, es básicamente en las entidades, ustedes también pueden configurarlas de modo de que, mira, vamos a ir aquí, sample guides, aquí. Ustedes tienen aquí toda la información. Pueden venir, por ejemplo, a la columna y ver los tipos que pueden, o cómo pueden configurar una columna. Por ejemplo, mira, le pueden poner, si quieren que tenga un largo máximo, que sea único, que se pueda dejar en vacío, que tenga algún valor por defecto, por default. Y aquí están todas esas opciones. Entonces supongamos que, no sé, nosotros quisiéramos decir, no estamos acá. Por ejemplo, en color, quiero que sea un string, pero no quiero que sea infinitamente, le pueda poner todos los caracteres, por lo tanto le vamos a decir que va a ser del tipo, o sea, length, le paso un objeto, ¿verdad? Y le paso un int. Aquí le puedo pasar un int o un string. Si se van aquí, mira, me dice, recibe. Recuerden que este es el OR de TypeScript. Puede ser un string o un número. De esta manera, yo le podría decir, bueno, quiero que sea de 20 caracteres. O quiero que sea único, en caso de que fuera el único, para que no se repitiera azul, azul, le pongo true. O también podría configurarlo para que lo pueda dejar nulo. Por default, él no me permite dejar nulo, pero si yo quiero dejar, o sea, vacío un campo, le puedo poner esto en true. Y así puedo ir configurando. Por lo tanto, si esto yo lo vuelvo a ejecutar, lo volvemos a ejecutar, abrimos esto, y esto era color. Y se dan cuenta, bueno, aquí reconoce algunas configuraciones que le hice y me sale el 20. ¿Verdad? Que es la cantidad máxima de caracteres que puede tener ese color. Pero de esa manera yo también puedo poner alguna limitación a un campo para hacerlo de fondo un poquito más, ¿cómo decirlo así? O sea, es una constraint. ¿Cómo se llama eso? Me fue la palabra. Pero en el fondo para configurarlo para que ustedes no puedan poner cualquier data o si no quieren que quede vacía, si hacer restricciones, exacto. También le podrían, como les digo, poner un valor por default, etcétera. Entonces también denle una miradita a esto. Tiene bastantes opciones y pueden ser útiles. Así que ya, para no alargarnos más, eso, no sé si quedó alguna duda, les voy igual a mandar los links con el ejercicio y la información para que ustedes la puedan ir revisando. Dudas, consultas, no quiero quitarles más el tiempo, nos pasamos un poquito. ¿Se entendió más o menos? Muy complicado. Es bastante información, yo lo sé. Pero bueno, esta es como les digo, la parte central del backend. Es importante que la traten de entender. Igual la vamos a estar practicando todos estos días, así que no va a ser la única vez. Esto es como prácticamente React. React, cuando empezamos con React, lo estuvimos viendo durante varias semanas y hasta que se fue haciendo un poquito más familiar. Va a ser lo mismo con esto.
vamos a trabajar bastante códigos y esto se debe ir haciendo un poquito más familiar, no tan difícil de entender. Yo voy a parar de grabar.